Trabajar en los Estados Unidos en tu carrera puede ser tan sencillo como simplemente aplicar a un trabajo, ser aceptado y empezar a ejercer. Pero para algunos profesionales sus carreras requieren ciertos pasos, protocolos, exámenes que complican el proceso de ejercer estas profesiones en los Estados Unidos. Y esto es algo muy particular para las carreras de la salud, en especial a los médicos extranjeros en los Estados Unidos. El video de hoy consiste en una conversación con dos médicos extranjeros actualmente en los Estados Unidos, uno de ellos realizando una residencia o especialización y la otra haciendo una subespecialización o fellowship. A pesar de que el video parezca algo largo, la conversación amena, transparente y estructurada ayuda a entender el proceso y el día a día y todos los pasos que un médico extranjero debe seguir en los Estados Unidos para poder ejercer su carrera. Para hacer la información un poco más fácil de digerir, inyecté ciertos clips durante el video en forma de aclarar ciertas partes o resumir ciertos puntos para que sea mucho más fácil de tomar notas. Sin embargo, es importante que veas el video completo para entender el contexto de estos clips. Por último, quería decir que en este video en particular mi micrófono no suena de la mejor calidad. Llegó a un nivel relativamente tolerable. Me disculpan, pero al final del día lo más importante es lo que estos profesionales tienen que decir. Y sin más que decir, muchas gracias y nos vemos en el video. Bienvenidos a un nuevo video de USA con Juan, donde con este video iniciamos una nueva serie donde hablamos con profesionales extranjeros que están ejerciendo su carrera en los Estados Unidos. El día de hoy estamos con los doctores Fátima Rodríguez y el doctor Andrés Mindiola y con ellos vamos a explorar cómo ejercer como médicos en los Estados Unidos. Primero que nada, muchas gracias por su espacio. Sé que como médicos están supremamente ocupados. Y no solo eso, sino que no solamente tienen el título de médico, sino tienen un nuevo título también, que es el de ser papás. Por lo tanto, sé que su tiempo vale oro y les agradezco muchísimo el tiempo. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya les di contexto en este video, vamos a tratar de hablar un poquito más al grano. Si nos pueden quizás comentar quiénes son, de dónde son, algo como para que los que estén viendo los puedan conocer un poquito más. ¿Sí yo? Sí. Bueno, mi nombre es Fátima Rodríguez, soy de Venezuela. Me gradué de médico en el 2015 en la Universidad del Zulia, Maracaibo, y me vine a Estados Unidos ya en el 2016. 2016. ¿Qué año te graduaste? 2015. 2015. Ok. ¿Y tú, Andrés? Bueno, yo soy de Maracaibo, Venezuela, y me gradué en la Universidad del Zulia en el 2015 también. Y me vine a Estados Unidos en el 2016 también. Realmente nos graduamos juntos. Ah, se graduaron juntos. Excelente. Bueno, ya saben ese dato curioso. Entonces, los dos se graduaron en 2015, ambos se vinieron en el 2016. Y dígame un poquito cómo fue el proceso de decidir venirse a Estados Unidos siendo médico, porque tengo entendido que es una de las carreras que es supremamente burocrática, protocolares y por razones obvias, que para ejercer siendo extranjero tiene muchos requisitos. Quiero entender un poco más sobre su decisión. ¿Fue después de graduarse? ¿Fue mientras estaban estudiando? ¿Ya sabían que se querían venir a Estados Unidos? ¿O más o menos cómo fue la decisión de venirse a Estados Unidos a ejercer siendo médico? Bueno, en mi caso la decisión fue después de graduarme. Simplemente me quise venir por la situación del país. Yo no pensaba hacer los steps cuando yo vine para acá, o los pasos para ser médico cuando yo vine para acá. Wow, interesante. Ok, ya vamos a retomar eso en un segundito. ¿Y tú, Andrés? En mi caso sí había un plan de que yo iba a venir a empezar a hacer unos cursos para los steps, para poder empezar de una vez y salir de los steps lo más rápido posible. Ok, y para los que no saben qué son los steps, ya pronto vamos a hablar sobre eso a profundidad en este video, que ese es el objetivo, entender cuál es el proceso, cuáles son los pasos que se deben tomar para ejercer como médico en los Estados Unidos. Entonces, quiero entender un poquito más entonces cómo pasaste de necesitar irte del país, siendo una médico, una doctora, y luego llegar a Estados Unidos sin saber necesariamente si ibas a ejercerlo. ¿Cómo fue un poco tu proceso desde el momento en que llegaste a Estados Unidos hasta el momento en que pasaste los steps y ahora estás haciendo tu residencia? Bueno, el video puede durar como 5 horas si lo hablo todo, pero me vine a Estados Unidos por lo que todo el mundo sabe la situación del país, sin pensar que podía revalidar mi título como médico. Cuando llegué aquí, Andrés estaba haciendo los steps y me di cuenta que era posible.
Primero empecé a estudiar el idioma porque el inglés para mí no era tan fluido como lo es ahora. Y luego de eso también yo tenía que trabajar y no creía que me iba a dar tiempo de estudiar, pagar los exámenes, pero me di cuenta que era posible, me esforcé bastante y empecé a trabajar como medical assistant. Bueno, primero empecé a trabajar como medical assistant. Tú como médico, tú puedes, en este país, en Miami por lo menos, hay una sociedad que se llama Solidaridad Sin Fronteras. Y ahí fue que pude sacar mi título como medical assistant, empecé a trabajar como medical assistant. Ahí fue que yo dije, no, yo necesito, como que esto no es para mí para siempre, necesito hacer los exámenes. Y fue cuando de verdad me decidí. Excelente. Y cuéntame un poco sobre la profesión de Medical Assistant como tal, porque tengo entendido que existe Medical Assistant, está Physician Assistant, están los médicos como tal. O sea, ¿cuál es un poco una descripción de cuál es el día a día de un Medical Assistant? ¿Cómo se distingue de estas otras carreras? Ser medical assistant es como el eslabón más bajo de la parte de salud. Eres el que normalmente le toma los vitales a los pacientes cuando llegan. También depende de dónde trabajes. Por ejemplo, yo trabajé en Miami, simplemente era que dar la cita al paciente para el próximo día, pero cuando trabajé en New Hampshire era más a preparar las notas del doctor, preguntarle por qué el paciente venía y tener que decir al doctor y discutir el caso con el doctor. Entonces ahí se pudo eh, como practicar un poquito más cómo presentar los casos aquí en Estados Unidos. Pero depende de dónde trabajes. Normalmente ser un medical assistant aquí es simplemente tomar vitales y saber por qué el paciente vino y hacer a veces unos tipos de procedimientos mínimos. Interesante, o sea que de cierta forma no tenías el objetivo de hacer los exámenes para luego hacer tu residencia como médico, pero tener esa experiencia te ayudó y te catapultó de cierta forma, no solamente internamente como para motivarte a seguir adelante con tu carrera, sino que también en el ámbito laboral te preparó un poco más a ver cómo funcionaba todo, ¿correcto? Sí. Interesante. Ok, ya vamos a regresar un poco al tema de New Hampshire, Miami, porque ahí como que tuviste múltiples experiencias y sería interesante también ver Sí. las diferencias. Sí. Y en tu caso, Andrés, entonces, tú dijiste que sí tenías ya el objetivo de ejercer acá en Estados Unidos desde que estabas en la universidad. ¿Cómo fue tu proceso entonces un poco para el momento mientras estudiabas la carrera como tal en Venezuela hasta el momento en que ya lograste hacer la residencia? ¿Cómo fue tu proceso? En el proceso, pues cuando yo estaba en la universidad, yo tenía diferentes ideas de no saber a dónde ir. Entonces, yo tenía la opción de poder ir para España para poder hacer el examen que se llama el examen MIR, o ir a Estados Unidos, venir a Estados Unidos a hacer los exámenes que son los STEPS. Los dos procesos, en esencia, te preguntan toda la parte de medicina completa, desde lo más básico hasta lo más complejo. De pronto el MIR es más clínico enfocado, pero definitivamente el de Estados Unidos empieza con ciencias básicas. Entonces, yo estudiaba para los dos. Mientras estaba en la universidad, yo estudiaba para los dos y eso me dio una base muy buena que me permitió hasta mejorar ¿cómo se dice? Mi presentación de casos y defensa en el momento de las clínicas, de las rotaciones clínicas. ¿Y por qué la decisión final entre las dos en enfocarte en Estados Unidos, ya que te estás preparando para ambos escenarios? Porque Estados Unidos se presta a darte un proceso mucho más abierto. El examen MIR para aquellos que no son europeos puede ser muy limitante. Tienen un número, tienen un tope, una cuota que tienen que llenar. Y si no quedas en esa cuota, pues vas a tener que esperar para el año después. Es un examen una vez al año. El examen de Estados Unidos son varios exámenes, es un proceso totalmente diferente. Y pues no es una cosa anual. Lo único anual que es el match. Eso es lo que ya vamos a entrar a qué son los steps, qué es el match, todas estas palabras que son específicas del proceso de cómo ejercer como médico en Estados Unidos. Ok, muy interesante. Algo que me llama la atención, y ahora que mencionas que estabas explorando también España y en tu caso que estabas
también estudiando el idioma. En algunas carreras, y pongo mi caso particular, cuando yo vine a hacer una maestría en Estados Unidos, pues por ser extranjero tenía que hacer pruebas de idioma, el TOEFL o el IELTS, etc. ¿Cómo es en el caso de los médicos extranjeros? O sea, al hacer el proceso completo tiene que también tomar algún tipo de evaluación sobre inglés como segundo idioma, ¿o cómo es ese proceso? Bueno, actualmente, porque eso cambió hace poco, actualmente uno no tiene que hacer el TOEFL. Uno hace un examen que se llama IOT, que realmente el examen es australiano. Tienes que hacer ese examen para cuando eres extranjero para saber si tu inglés es suficiente para ejercer medicina. El examen es basado en términos médicos y te evalúan la parte oral, la parte escrita, cómo lees y cómo escuchas el inglés. Y tienes que tener un score específico. Tú puedes pasar ese examen con un score más bajo, pero para poder ser médico tienes que pasar cada área de ese examen con por lo menos 300 puntos, un mínimo. Digamos que ya se decidieron, estudiaron y tienen el objetivo de ejercer como médicos en Estados Unidos. ¿Cuál es el primer paso que un médico extranjero tiene que tomar a la hora de decidir, ok, quiero ejercer? El primer paso es esta. ¿Cuál sería ese primer paso que tendrían que dar, Andrés? El primer paso sería aceptar que el proceso es bastante largo y puede ser más largo dependiendo de qué especialidad tengas en mente. Si estás muy enfocado en una sola especialidad y esa especialidad resulta ser bastante competitiva, puede tomarte muchos años más que tener una mente más flexible, a elegir otras especialidades y puedes entrar más rápido y enfocarte a esa otra especialidad mucho más rápido. Ok. Entonces el primer paso es un poco más de la mentalidad de la persona que va a iniciar el proceso. Sí. Y ahora a nivel técnico, como que el primer requisito, el primer paso, el primer registro, certificación, etcétera, que tienen que hacer, ¿cuál sería ese primer paso que deben dar? Ok. En Estados Unidos aquí existe una asociación que se llama Educational Commission for Foreign Medical Graduates, ECFMG. Esa organización es la organización que te avala tu título y te permite hacer los exámenes respaldándote y de esta manera poder, una vez que pases el examen 1 y el examen 2, esta organización te va a dar un certificado que es el ECFMG Certificate y con ese certificado uno puede aplicar para el Step 3, que es necesario. No es necesario para el match, es necesario para obtener licencias médicas en los estados. Algo que quiero agregar para tú inscribirte al SFNG, porque ese es el primer paso, como poner tus datos en el SFNG, en la asociación, tú necesitas tus notas certificadas y traducidas al inglés, notariadas también. Bueno, eso es certificado, ¿verdad? Sí. Sí. Perdón. Y además de eso necesitas tu título también traducido al inglés. También tienes que pagar un fee, que como que el fee inicial para inscribirte en el ICFNG, eso es aparte de los exámenes. No recuerdo cuánto es el monto, creo que eso ha cambiado un poco, pero en la página del ICFNG sale todos los precios. icfmg.org es la página. Esa es la primera página que buenísimo. En la descripción del video lo voy a colocar, así que si quieren ver cuáles son esos precios actualizados para el registro en el ICFNG. Y la otra página es la página básica del USMLE, que es usmle.org, que esa es la página de los steps para todos los que van a hacer los steps, tanto los americanos como los extranjeros. Como todo. Yo voy a decir algo pronto. Sí, CFNG es para los extranjeros, donde tú te tienes que poner como extranjero y ellos como te respaldan, como dijo Andrés, para hacer los exámenes. Pero USMLE es la página, o sea, USMLE es donde vienen los exámenes, los steps. Los steps se llaman USMLE Step 1, USMLE Step 2, Exacto. USMLE Step Eso es para todos, tanto para los extranjeros como para la gente de Estados Unidos, porque incluso los de Estados Unidos tienen que hacer esos exámenes, no solamente nosotros los extranjeros. Entonces tenemos que el primer paso como extranjero es registrarse. Luego, cuando se van a registrar puede ser de cualquier universidad del mundo. No. Hay una lista de universidades que están avaladas en la página
del ICFMG o del USMLE. Y tu universidad de la que tú te gradúas tiene que estar en esa lista. Tú puedes hacer los exámenes sin haberte graduado. Tú puedes hacer el Step 1 y el Step 2 sin haberte graduado de médico. Lo puedes hacer mientras estés estudiando. Pero tiene que estar tu universidad con certificación continua en esa lista de universidades. Ok, bien interesante. Entonces, de hecho, el primer paso sería entonces siquiera evaluar si tu carrera de tu país, de tu universidad, está aceptada de cierta forma para Realmente. participar en el proceso. Correcto. Sí. Luego, como extranjero, te registras en el FMG. para que entonces la asociación te reconozca como un doctor del extranjero registrándose aquí en Estados Unidos para luego optar a registrarse al Hacer los steps. hacer los steps. Entonces, hablemos un poco sobre los steps. ¿Qué son los steps? Solo quiero decir que no es que registrarse para hacer los steps. Tú solamente tienes que pagar los exámenes, pero ya teniendo el registro en el ICFNG, y ellos te dan como un permiso para que tú puedas, después que tú pagues, ellos te dan como un permiso para que tú puedas agendar el examen. Y eso lo haces con ICFNG, no lo haces con USMLE. ¿Es correcto? No sé si tú quieres hablar de los steps. Los steps. Bueno, los steps son... En mis tiempos eran 4 exámenes. Un examen del Step 1, el Step 1, 2 exámenes del Step 2, el Step 2, y un examen del Step 3. Actualmente son un examen de Step 1 o Step 1, un examen de Step 2, que se llama Clinical Knowledge o conocimiento clínico, y el otro examen del Step 2 fue reemplazado por este examen australiano en inglés. Oh, ok. Por eso es que ahora es un poco más directo. Y todo fue a raíz de COVID. Ajá, ok, o sea, es súper reciente. Sí. Súper reciente. Y fue totalmente eliminado. No se piensa que... Por ejemplo, él hizo el CIES, el segundo examen del Step 2, y yo hice el IoT. Ok, Sí. O sea, fue un proceso diferente para llegar al mismo resultado. Exacto. Y el último es el Step 3, que es el que... Ok, entonces son 3 steps en... Sí. Tú puedes hacer el Step 1 y el Step 2 en el orden que tú quieras. El Step 3 tiene que ser el último a juro. A juro después del de inglés, después del de todo. Porque para el Step 3 requieres el ICFMG Certificate. Exacto, que tienes que haber pasado los primeros 2. Y el examen de inglés. Tienes que haber pasado. Y ellos te dan el ICFMG Certificate y luego ya tú puedes aplicar para hacer el Step 3. Como médico extranjero, tú puedes hacer el Step 3 antes de entrar a la residencia. Aquí en Estados Unidos, los médicos hacen el Step 3 durante el primer año de residencia. Porque ellos se gradúan y no lo han hecho y no hay problema. Incluso si eres extranjero y no lo has hecho, no hay problema tampoco. Lo puedes hacer durante tu primer año. Sí. Por ejemplo, Andrés lo hizo el Step 3 antes de empezar la residencia. Yo apenas lo voy a hacer y estoy haciendo la residencia. Ah, interesante. Ok. Ahora, me dices una palabra que es la residencia. ¿Qué es la residencia? ¿La residencia es un programa, es un posgrado, es una especialización? Es decir, después de los primeros 2 steps y luego de la certificación, ¿qué viene en cuanto a la carrera? Pero antes de hablar de residencia, porque residencia es la especialidad. La especialidad que tú vayas a hacer. Pero hay que tener en cuenta que tú puedes pasar los exámenes. Tú haces el Step 1, el Step 2 y en este caso actualmente el IoT. Los pasas. Pero al pasarlo y tener tu certificado como médico extranjero, como ya revalidaste tu título, no te hace médico todavía. Tú puedes optar a una residencia o a tu especialidad, pero no es 100% seguro, y menos como extranjero. Tú puedes pasar eso, pero hay otro proceso que se llama el match, que lo mencionamos en el principio. En el match es donde cuando ya tú tienes ese certificado, tú puedes aplicar a diferentes hospitales, que se llaman diferentes programas. Para aplicar a esos hospitales tú tienes que pagar, no es gratis. La aplicación. Cada aplicación es como $20, $30 cada una, dependiendo a cuántos hospitales vas a aplicar. Por ejemplo, si vas a aplicar a 90 hospitales, son más o menos como $2,000. Y eso es poco. Es un proceso, hay también tener en cuenta que es un proceso un poco costoso.
Después de aplicar esos hospitales, todos los años empieza en septiembre, que es donde cuando tú aplicas, los hospitales te empiezan a llamar. De todos los hospitales que aplicas, puede ser que te llamen muy pocos. Y como digo, más que todo como médico extranjero, no solamente Venezuela, cualquier otro país del extranjero. Y ellos te llaman, te hacen una entrevista. Luego de la entrevista, ellos te ponen una lista de los aplicantes que ellos prefieren y tú, como el entrevistado, tú también pones una lista de los hospitales de los que tú entrevistaste, tú más quieres y lo pones en orden y se hace un match. Es como decir, sí, coinciden. Si tú pusiste un programa primero y el hospital también te puso de primero en opción, tú vas a quedar en ese hospital. Y esto es durante un tiempo en particular del año, es decir, una vez al año. aplicas a partir de septiembre. A partir de septiembre se abren las aplicaciones. Ya en noviembre empiezan las entrevistas hasta más o menos enero, principios de febrero. Y en marzo, siempre es en marzo, como la segunda semana de marzo, es el match. Que todos se enteran si entraste a una residencia o no. Ese calendario de fechas están puestos también en otra página que se llama National Residency Matching Program, NRMP. ¿Okay? En esa página están cada año, publican cuáles van a ser los días exactos que van a salir cada una de estas partes. Este momento empiezan las entrevistas, este momento se cierra la lista del ranking, este momento es el día del match, este momento es... Ok, entendido. Y tú mencionaste algo muy interesante y es lo competitivo y sobre todo como médico extranjero. Quiero entender un poco a qué se debe esa competitividad. Es decir, ¿cuántas personas aceptan en cada uno de estos programas lo que te estás aplicando? Si tú aplicaste a 100 programas de residencia en 100 hospitales diferentes. De esos 100, digamos que 10 te llaman a entrevista, te entrevistan y luego tú de esas 10, tú las ordenas en el orden de preferencia, por así decirlo, y luego si hacen match, es decir, si ellos te prefirieron a ti y tú lo preferiste a ellos, si coinciden, entonces que inicia. Pero ¿cuántas personas en realidad hacen match? ¿Eso depende del programa? ¿Eso de qué depende? Sí, cuando tú haces la búsqueda de los programas, porque tú haces una búsqueda, hay diferentes páginas, una es Dotsymmetry, hay otras páginas para buscar los programas. Tú evalúas el programa y a veces ellos mencionan que aceptan médicos extranjeros y te dicen también si tienen, a veces hay programas eh, que no aceptan médicos que se graduaron hace muchos años. Necesitan médicos que se acaban de graduar o que no hayan pasado más de 3 años de haberse graduado. Entonces también eso implica, tú tienes que hacer una evaluación antes de aplicar el programa. Exacto, o sea, incluso antes de siquiera aplicar, yo revisaría si me aceptarían primero como extranjero, Exacto. luego si tienen el programa que me interesa. Si no, perderías el dinero. Sí, pero varía mucho programa por programa, varía mucho especialidad por especialidad, pero yendo para el punto que quería saber en cuanto a la competencia, es, en el caso de, por ejemplo, en el caso de patología, se pelean alrededor de 10 o 15 personas por puesto. Okay. O sea, una va a ser match, 14 no, más o menos. En el caso de los extranjeros, en el caso de los americanos, ellos hacen match normalmente el 90% de los americanos una vez que ya se están graduando de la universidad. Wow, ok, interesante. Entonces, también un poco para contarles sobre su experiencia, ¿qué programas de residencia estás haciendo tú? ¿Cuál hiciste tú? Porque están en diferentes etapas. Cuéntenos un poco sobre su proceso del match. Yo odié el match. ¿Por qué? Cuéntanos. Simplemente es un proceso bastante estresante porque tienes que aplicar, tienes que entrevistarte y es una incertidumbre de que si vas a quedar o no vas a quedar después de haber gastado todo tu tiempo, todo el dinero, porque los exámenes cuestan por lo menos $900,000 cada uno y la aplicación también cuesta. Aplicar a bastantes programas para tener más opciones es bastante dinero, por lo menos $2,000. Entonces tienes que en tu mente tiene que estar también la posibilidad de que ese dinero lo vas a perder. Porque puede ser que no llegues a hacer match, como ha pasado con muchas personas.
En tu caso, ¿qué programa estás haciendo? ¿Qué programa hiciste match? Yo hice match en Family Medicine, yo apliqué a Family Medicine. Haciendo como medical assistant me di cuenta que Family Medicine era lo que me gustaba. Y apliqué a Family Medicine, hice match en New Mexico, en un programa que es Shiprock. Ellos son 1 año en Albuquerque, de donde estoy ahorita, o donde estamos ahorita, y 2 años en Shiprock, que es a 3 horas de Albuquerque. Este programa, no sé si quieres que hable de Sí, eso. por favor. Este programa es el primer programa de Indian Health Service de la comunidad indígena de Estados Unidos. Wow. Así que me siento muy privilegiada de formar parte del primer programa en Estados Unidos para Por los supuesto. indígenas. Sí. ¿Y cuántas personas están en ese programa? De residentes, Sí. 2. O sea, el primer programa y tú eres una de las 2 personas que... El 50% de los resultados. Y quiero decir que el programa aquí en Albuquerque de Family Medicine es uno de los mejores en Estados Unidos, en Family Medicine. Wow. No, me quedo ahí un poquito callado del orgullo. Ya vamos a volver para allá. Y en tu caso, ¿qué estás haciendo ahorita y qué ya has hecho en cuanto a la residencia? Bueno, yo fui a New Hampshire, al estado de New Hampshire, al norte de Massachusetts, donde está Boston, al norte, 2 o 3 horas de Boston, en el hospital afiliado al College de Dartmouth. En ese hospital hice anatomía patológica y patología clínica, que son prácticamente toda la parte del diagnóstico de laboratorio y estudio de muestras, biopsias y más que todo diagnóstico de cáncer y de desarrollo de estudios moleculares para poder atacar las moléculas con medicamentos especiales. Ahí estuve 4 años, terminé en julio del año pasado y me vine a Albuquerque por este año a hacer la subespecialidad en patología hematológica, o se llama también hematopatología, por 1 año en este laboratorio, que es uno de los laboratorios de referencia de Estados Unidos para diagnóstico hematológico. Y el año que viene voy a hacer la segunda subespecialidad en patología, que va a ser medicina de transfusión o banco de sangre, que se encarga de toda la supervisión del banco de sangre, todos los procesos transfusionales y las colecciones de células madre para poder modificarlas y tratar pacientes. Interesante. Entonces, ¿tú hiciste 2 programas de residencia o fue un programa que tenía 2? Exacto, es un programa en Estados Unidos. Patología se divide en 2 partes. Se divide en anatomía patológica, que es la que todos conocemos en Venezuela, que es los que estudian las biopsias en el microscopio y hacen las autopsias y dan los diagnósticos microscópicos directos. Pero aquí en Estados Unidos está el otro lado, que es la patología clínica, que es todos los estudios de laboratorio que van paralelos a eso, que todos los estudios de sangre, todos los estudios moleculares, todos los estudios de química, todos los estudios de microbiología, todas las bacterias, todos los virus, todos esos estudios están dentro de patología clínica, incluyendo el banco de sangre. Entonces, eso sería se pueden hacer de 3 maneras. O haces anatomía patológica sola, que son 3 años, haces patología clínica sola, que son 3 años, o haces las 2 juntas por 4 años y tienes que hacer 2 exámenes finales al final. Uno de anatomía patológica y otro de patología clínica para tener la certificación combinada. Y eso fue lo que yo pude hacer. Y en tu caso, echando un paso para atrás, el proceso de match, ¿cómo fue también? O sea, obviamente el tiempo fue el mismo en cuanto a la fecha. Sí. ¿A cuántas universidades, si se puede saber, no sé, a cuántos programas aplicaste? ¿Cuántas entrevistas tuvieron para entender un poco como la proporción? Sí. Bueno, eso depende de muchas cosas otra vez. Depende del aplicante, depende del currículum del aplicante. A partir del currículum del aplicante y de qué tanto interés te vean los hospitales en la especialidad. O sea, los hospitales van a recibir tu aplicación completa. Ellos van a leer tu carta de compromiso, tus notas de la universidad, tus notas de los steps. Van a leer una carta del decano,
que se llama el The Dean's Letter, ¿ok? Y pues tu currículum, pues, van a leer cada parte de tu currículum, van a analizarlo, y si ellos evalúan y deciden que tú serías una persona acorde para traerlo a su programa por 3, 4 años para trabajar con ellos, pues ellos van a decidir a ofrecerte una entrevista. Entonces, son muchas variables las que juegan ahí para poder obtener una entrevista. A mí, gracias a Dios, me fue muy bien. Yo apliqué alrededor de 90 programas, más uno, porque a la final yo no iba a aplicar a pero después hablé con mi madre, me dijo que persiguiera mis sueños y apliqué. Y ese uno fue donde quedé. Entonces, menos mal que apliqué ese. Y obtuve 40 invitaciones a entrevistas. Nada más pude ir a 16. En ese tiempo nada más se podían hacer las entrevistas en persona. Entonces era muy costoso. Pre-COVID. Pre-COVID. Y esas entrevistas, o sea, te hacen la invitación, pero igualito tú corres por todos tus gastos. A veces sí. A veces sí. Lo bueno de ese tiempo es que a veces a uno le pagaban el hotel la noche anterior y una cena la noche anterior para que uno conociera el área. Pero algunos programas, la mayoría no. La mayoría solamente decían, este estudiante entrevista, usted ve cómo llega aquí y nos visita. Pero ya no. Ya ahora todo es por Zoom, todo es por Blue Jeans, por estas aplicaciones virtuales, y pues los aplicantes ahora tienen la opción de ir a muchísimas entrevistas más para poder aumentar sus chances. Y lo que está pasando ahorita es por eso mismo que pueden aplicar a muchos programas más, ya que no tienen que gastar en viajes, están aplicando por aplicar. Ok, Sí. entonces ahí Entonces los programas la calidad de la aplicación. y la competencia sube aumenta. porque La capacidad aplican de los programas a poder responder a tantas aplicaciones. Exactamente. Ellos tienen sistemas de filtro. Ellos sí tienen sus sistemas de filtro en los programas para poder limitar, porque ellos no pueden revisar 1000 aplicaciones. Ellos son 2 o 3 personas los que van a estar revisando los papeles. Entonces nada más tienen que buscar la manera de filtrarlo. Ellos lo filtran y revisan 400. Por lo menos hay programas que tienen filtros de cuántos años tienen de graduado. Ok, y automáticamente. Exacto. Por lo menos por eso para mí fue un poquito más difícil, porque cuando yo apliqué yo tenía 5 años, casi 6 años de graduada. Andrés tenía 2 años, 1 año y medio, sí. Y eso obviamente hace una gran diferencia en cuanto a la aplicación, porque el filtro se te acorta bastante. Ok, interesante porque estamos hablando del tiempo de aplicación, pero también los costos asociados en un periodo relativamente corto desde el momento que te gradúas o antes que te gradúes para empezar el proceso, para tratar de eliminar esos filtros, como por ejemplo el tiempo de graduado. Pero entonces, habiendo hablado sobre los costos entre el fee para registrarte, luego los fees de los exámenes, luego las fees de aplicaciones, antes los gastos de entrevistas, los programas son como otros posgrados en otras carreras en las que uno también tiene que pagar matrícula. No. ¿O cómo funciona en ese sentido? No le estoy preguntando cuánto ganan ni nada por el estilo, simplemente quiero saber cómo funciona en cuanto a ya empecé el programa, qué esperan en ese sentido, porque son unos buenos años de compromiso. En Estados Unidos los programas de residencia son pagados por Medicare. Medicare le paga a todos los hospitales por cada uno de los residentes. Probablemente les pague un poco más a los hospitales que lo que los residentes obtienen, pero todos los residentes de todas las especialidades tienen un sueldo que es normalmente uniforme en cuanto en todas las especialidades al momento de la residencia. Obviamente, una vez que se gradúen, los sueldos varían demasiado, pero en un mismo hospital, todos los de primer año de todas las especialidades ganan lo mismo. ¿Ya me entendiste? Sí, otra cosa que comentaste que evalúan a la hora de aplicar al match o al proceso de hacer match es que evalúan tu currículum, qué tipo de certificaciones o actividades extracurriculares o alguien que se acaba de graduar de la universidad, ¿qué puede tener en el currículum que agregue valor al momento de aplicar? Bueno, depende también de a qué especialidad vas a aplicar. Hay muchas especialidades que quisieran publicaciones. Hay otras especialidades que les gusta que sí voluntariado.
Así que depende. Sí, depende de la especialidad. La especialidad quiere que uno tenga un interés en la especialidad, que uno tenga un enfoque en la especialidad y no estés aplicando a una especialidad por otra. Ellos también saben eso cuando uno lo hace. También cuando aplicas, no solamente es tu currículum o tus notas, es una carta diciendo el por qué tú estás eligiendo esa especialidad. Y tienes que de verdad decir el por qué y ellos decir, bueno, sí, esta persona quiere venir. Tener una historia por cual quieres ir. Ok, es bastante riguroso para al final ni siquiera saber si te eligen las universidades que tú colocaste en tu lista de prioridades. ¿Qué pasa si durante el proceso de match no haces match, no coincides con alguna de las universidades con la que entrevistaste? ¿Tú puedes volver a aplicar? ¿Cada cuánto puedes aplicar? Okay. ¿Cuántas veces puedes aplicar? Ok, eso empieza en el momento, o sea, el match, a uno notifican que uno hizo match o no un lunes. Y el viernes, nada más el lunes es si hiciste match. Pero no sabes dónde. Y el viernes te notifican dónde hiciste match. Ahora, los que no hicieron match el lunes, les dan la oportunidad de meterse en este programa suplementario que se llama SOAP, en el cual, una vez que uno no hizo match, van a haber programas que quedaron también vacíos. Y ellos publican una lista confidencial de todos los programas vacíos y uno, ya en el programa suplementario, uno aplica esos programas directamente y espera llamadas de esos programas durante esos 3 o 4 días. Hay aplicantes que durante un día pueden haber recibido 40 llamadas diferentes de diferentes programas, así como hay aplicantes que no han recibido ninguna. En toda la semana. En toda la semana. También eso no necesariamente son los programas que tú aplicaste y quedaron compuestos, sino todos los programas en todo Estados Unidos de todas las especialidades que quedaron compuestos. Hay gente que hay gente que ha aplicado a diferentes especialidades. Por ejemplo, aplicaron primero a Internal Medicine, a medicina interna, y no hicieron match. Y vieron que obstetricia y ginecología tiene un puesto. Ellos se mueven rapidito y aplican ahí, porque vieron un puesto. También es que esas aplicaciones son gratis. Tú no tienes que pagar más. Tú no tienes que pagar de más por esas aplicaciones. Pero solamente puedes aplicar a cierta cantidad. No es todo lo que tú quieras, está limitado. Tú tienes que elegir, creo que son 20 programas más que tú puedes aplicar para el SOAP. Sé que hemos hablado de muchos pasos y que ha sido un poquito densa la conversación como para poder absorber toda la información. Por lo tanto, te dejo un resumen sobre los 11 pasos que debe tomar un médico extranjero para ejercer en Estados Unidos. El primer paso es estar mentalmente preparado para un proceso que no solamente es largo, sino costoso y exigente, pero que al final es bastante gratificante si lo logras vencer. En segundo lugar, tienes que revisar si tu universidad tiene una calificación continua para registrarte en el ECFMG. El tercer paso es registrarte como médico extranjero en el ECFMG. El cuarto paso es realizar las pruebas del Step 1, el Step 2 y el examen EOT de inglés técnico. El paso número 5 es obtener el ECFMG Certificate, el cual es requerido para poder participar en el proceso del match. El paso número 6 es revisar los diferentes programas que te llaman la atención para evaluar sus requisitos y filtros para siquiera evaluar si puedes calificar para ellos antes de aplicar. El paso número 7 es iniciar el proceso del match a través del National Residency Matching Program, que inicia alrededor de las fechas del mes de septiembre todos los años, enviando las aplicaciones correspondientes a los programas de tu interés. El paso número 8 es esperar que a esos programas los que tú aplicaste te inviten a una entrevista. El paso número 9, después de realizar las entrevistas, es seleccionar y priorizar una lista de los programas con los que entrevistaste en orden de preferencia. Estos son los programas que serán tenidos en cuenta para el proceso del match como tal. El paso número 10 es esperar al mes de marzo, donde te notificarán si hiciste match o no. Si sí hiciste match, tienes que esperar unos días más para saber en qué programa hiciste match. En caso de que no hiciste match, puedes aplicar a programas que quedaron también sin match por parte de los aplicantes a través de un programa suplementario llamado SOAP. El paso número 11 y el último de todo este proceso es que si hiciste match, felicitaciones, por fin puedes continuar con tu especialización. En el caso de que no hiciste match, pues
es ese momento donde tienes que deliberar si continuar con el proceso y volver a intentarlo el año siguiente o evaluar tus alternativas. Ok, entonces yéndonos por el peor escenario, tampoco queda en el plan complementario suplementario. ¿Qué queda de ti? O sea, tú puedes volver a aplicar al año siguiente. Sí. O sea, obviamente cobra un peaje, una multa mental en tu salud mental porque no debe ser fácil. Después de tanto proceso, de tanto gasto, pues, ok. Pero luego, ¿qué viene? ¿Tú puedes continuar o ahí se acabó todo? Ahí no. El año ha pasado que no han hecho match la primera vez, a veces no hacen match la segunda vez y hacen match la tercera. La probabilidad disminuye, claro. Okay. Disminuye bastante, pero es posible. Obviamente vas a tener que gastar. Otra vez. No vas a tener que gastar obviamente en los exámenes. Los exámenes ya los pasaste, ya tienes el certificado es tuyo. Pero para aplicar a tantos programas, sí vas a tener que volver a pagar. Volver a aplicar a los programas y volver a enviar. Bueno, solo espero que esas personas que estén en su tercer año aplicando, pues vean los que reciben las aplicaciones que definitivamente están interesados, porque si después de 3 años siguen intentándolo, pues claramente tienen una intención, una vocación, al menos eso pensaría yo. Yo digo que cuando tú vayas a empezar, si van a empezar este proceso, tienen que tener muy claro que puede ser un proceso que no va a llegar a lo que tú quisieras. Y eso puede ser muy doloroso para tu bolsillo y también para ti. Pero en Estados Unidos hay también varias maneras de poder trabajar en el área de salud, ya sea como nurse practitioner, physician assistant, entonces no hay que rendirse. Ok, buenísimo. Ahora, hablando un poquito quizás ya más del presente y del futuro, ustedes están haciendo tu residencia y tu subespecialidad. ¿Qué viene después? Después de que terminen cada uno sus programas, ¿qué puede esperar una persona cuando termina su programa en cuanto a laboral o seguir estudiando? ¿Cuáles son las opciones que tiene alguien cuando termina un programa de residencia o de fellowship? Eso depende de la especialidad. Por ejemplo, yo quiero ser primary care y después de la residencia yo puedo ya empezar a trabajar como médico en primary care. O sea, aplicas a trabajos tal y cual listo, como... ya. Okay. Ya, eso sí, tengo que pasar el board primero, que es el examen final de la residencia. Ok, o sea, después de que cursas toda la residencia, tienes que aparte cursar otro examen, hacer otro examen. De la especialidad. De la especialidad. Y una vez que lo finalizas y lo pasas, entonces ahí quedas ya certificado. De la especialidad. Exacto. Por la Sociedad Americana de esa especialidad. Por la barra americana de esa especialidad. Ok. Y luego de que lo pasas, entonces puedes empezar a aplicar a trabajos, como ya en tu caso. ¿Cómo sería la terminología? ¿Un especialista en medicina familiar? Es como tu médico primario. Okay. Medicina familiar aquí es un poco diferente que en Venezuela. Okay. Para mí aquí es más que todo como un médico internista, pero que también ve embarazados y niños. Ok, interesante. Es decir, cuando yo estoy viendo la página de mi seguro y me mudo a una nueva zona y necesito buscar un nuevo primary care practitioner, entonces me aparece en la página del seguro doctora Fátima Rodríguez y ahí es donde yo voy a seleccionar. Exactamente. Ok, interesante. ¿Y en tu caso? En mi caso, hay 2 tipos de contratos cuando uno se gradúa de especialidades que son más que todo de consulta, que son lo que sería más que todo radiología, patología. Son especialidades en las cuales nos proporcionan una información y nosotros entregamos la información atrás y después el médico primario o el cirujano, ellos son los que realizan el tratamiento. Nosotros lo que somos es consultores. Hay dos vías de contrato. Una que es la vía privada, que es trabajar en mi caso, con laboratorios privados, laboratorios que sean con asociados. O la otra vía también es la vía académica, que es yendo por la vía de ser un profesor, empezando profesor asistente, después profesor asociado, después full profesor. Y eso son 2 vías totalmente diferentes con obligaciones totalmente diferentes y sueldos totalmente diferentes. Ok, interesante. Y quería quizás empezar a cerrar esta conversación con algo que tú mencionaste y que la primera recomendación es un tema de mentalidad. Y claramente ya después de todo lo que me han contado, pues un camino bastante difícil, riguroso. Por lo tanto, pues tiene mucho sentido tu recomendación en cuanto a la mentalidad y prepararse, que es un proceso largo. Uh-huh. Y como tú dices, no siempre va a terminar en el objetivo que tú tenías originalmente pensado, pero se puede dar. ¿Qué recomendación, ya él dio la suya, qué recomendación le tendrías tú a una persona que
está considerando iniciar este proceso como médico extranjero en los Estados Unidos? Primero, querer ser médico en Estados Unidos, de verdad querer, porque es un proceso bastante estresante, puede ser bastante desgastante también, porque tienes que estudiar mucho, aparte hay personas que van a tener que trabajar o hay personas que ya tienen familia y los steps pueden ser bastante difíciles. Y segundo, que si de verdad quieres ejercer medicina en Estados Unidos, lo intentes y que no se rindan, que le echen todas las ganas posibles, que es posible. Por último, también quería hacerles una pregunta de una de las personas en mi cuenta de Instagram que tiene una pregunta muy particular y es, esta persona es estudiante de medicina pero de una especialización en otro país, en este caso en Venezuela. En tu caso, que ya tú hiciste la residencia y que estás haciendo una subespecialización, ¿sería el equivalente esta especialización que está haciendo en Venezuela? Y si sí, una persona con una especialización en Venezuela puede venir a hacer un fellowship. ¿Cómo sería ese proceso cuando no es recién graduado de medicina, sino que ya tiene estudios adicionales? Ok, normalmente hay fellowships en algunas especialidades que tienen match y hay otras en otras especialidades que no lo tienen. Así que tal vez no haga falta hacer un match en ese fellowship o en esa subespecialidad. Ahora, los requisitos para esos fellowships varían. Normalmente piden que tengas el ECFMG Certification, o sea, pasaste el Step 1 y el Step 2. Normalmente te piden, si eres un especialista de afuera, puedes venir, haces tu especialidad y te puede servir para volver a tu país a ejercer esa subespecialidad. Ahora, si hay una vía poco más rara que se la he visto pocas veces, que vienen especialistas de afuera, entran y hacen 2 fellowships, y con esos 2 fellowships es suficiente para poder aplicar al Board Certification de la especialidad base de ellos. ¿Ok? Que ya con el Board Certification es equivalente prácticamente a haber hecho la especialidad en Estados Unidos, porque uno hace la residencia en Estados Unidos es para poder ser elegible para poder hacer el examen de Board Certification. Uno tiene que seguir diferentes requisitos durante la especialidad para poder hacer el examen. Entonces, que te den esa opción a un especialista de afuera es bastante buena. No tiene nada que ver con un estatus migratorio. Son cosas separadas. Entonces, indiferentemente, tendría que hacer igual los steps para poder incluso aplicar al fellowship en la mayoría en algunos casos. Y si hace 2 fellowship, entonces eso le equivaldría de cierta forma el haber hecho una residencia para poder hacer el board certificate. Sí, hizo la residencia allá en su país. Sí. El problema es pasar el Board Certification. El Board Certification es extremadamente difícil pasarlo si no hiciste la residencia aquí. Entonces, cuando las personas tienen la energía para poder hacer otra residencia otra vez, ellos se dignan y la hacen otra vez. Tengo un profesor que fue mi profesor de patología en Venezuela y hicimos match al mismo tiempo. Wow. Y terminamos, nos graduamos al mismo tiempo de patólogo los dos y pues él hizo su especialidad otra vez. Wow. Y sin problema. Bueno, yo tengo una amiga que está ahorita conmigo en la residencia, ella es de India y ella es anestesiólogo allá por muchos años, ya es una persona mayor con su experiencia y tuve que hacer aquí la residencia y lograr la estación de Family Medicine porque anestesia era mucho más difícil y ella tiene ya muchos años graduada. Entonces depende. Tú puedes tener tu carrera en tu país ya de muchos años y independientemente no te dejan ejercer aquí, independientemente tú tengas el ECFMG Certification. Y las licencias médicas por estados varían. Okay. En este estado, por ejemplo, creo que uno no puede tener licencia médica si uno no hizo residencia por lo menos un año. Entonces no habría manera de ir por esta vía que te dije porque no habrías hecho residencia un año aquí en Estados Unidos. Habrías hecho fellowship solamente.
Ok, interesante. Y última pregunta con respecto a los estados que mencionan en la licencia de los estados. Una vez ya tú tienes el Board Certificate como tal, ahí ya puedes ejercer en cualquier otro estado diferente al que en donde cursaste la Sí. especialización. Siempre y cuando tu estado, esta es otra lista, cada estado tiene su lista de universidades que acepta. Han habido problemas con personas que quieren venir a hacer su fellowship aquí en Nuevo México y al momento de ya entrar a su fellowship se dan cuenta que no les van a dar la licencia porque el estado de Nuevo México sigue las mismas listas del estado de California. Y casualmente en la lista de California no estaba su universidad. Por lo que es obvio, nuestra universidad sí está, pues, en el estado de California y el estado de Nuevo México. Ok, interesante. Bueno, quería cerrar dándoles las gracias. Ha sido una conversación bastante amena. Aprecio mucho la transparencia, la honestidad y creo que muchas de las personas que están viendo se van a beneficiar de entender un panorama bien realista, no de una página web, no de una empresa, no de un hospital, sino de dos personas con caminos diferentes que están cumpliendo el mismo objetivo, que han atravesado 10.000 pruebas diferentes y que, como tú dijiste, se puede lograr. Y quería agradecérselos y como parte de la comunidad hispana, gracias por dar ese ejemplo de que se puede, de que indiferentemente de donde vengamos o de los antecedentes, con iniciativa, con disciplina, como ustedes lo han demostrado, se puede y quiero darles las gracias por seguir dejándonos bien en este país que es tan extremadamente competitivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si te gustó este video, considera por favor darle like, suscríbete y compártelo con alguien a quien crees que le pueda interesar este contenido. Sin más que decir, muchas gracias. Esto fue USA con Juan.